La manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. El siguiente programa es clasificación A para toda la familia. Construcción, modernícense. Enérgica y sin rodeos. Ajá. ¿De cuándo diablo que vamos a proteger nosotros este país? ¿Cuándo? Consuelo es incisiva, intensa, pero franca al revelar los hechos. Lo he dicho siempre, que la escuela dominicana de la democracia sea peor que la escuela trujillista. Ay, perdón, excuse me. Dije algo. La hora de Consuelo. Lunes a viernes, 1 de la tarde, por Teleradio América, Televisión Mundial. El Día de las Madres es un día muy especial. Un día muy especial para todos nosotros, para toda la humanidad, sea la fecha en que se celebre, no importa. Y es especial porque, indudablemente, ese vínculo que tenemos las mujeres con ese hijo dentro de nuestro seno, adentro, no se rompe nunca. Aún no sea así, cuando criamos también un niño o una niña, ese vínculo que se forma de la mujer madre con ese hijo o hija es algo muy especial, muy especial. Y yo lo aprendí eso, no se crean que yo lo aprendí así, ahora, no. Yo lo aprendí porque mi hija, Emilia Palmira, que es psicóloga, me enseñó que por qué, algo que yo manejaba, teníamos ese vínculo tan especial, los hijos con las madres. No es que no sea con el padre también, pero con las madres es un vínculo demasiado especial. Y es porque lo traemos en el seno, es porque los criamos, los amamantamos. Y eso es muy importante, ese vínculo, emocionalmente. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar para regular los productos comestibles de los niños, niñas y adolescentes en centros educativos públicos y privados. Además, aprobó en primera discusión el proyecto que modifica el capítulo 4 de la Ley sobre Regulación de los Estados de Excepción contemplados por la Constitución. También los diputados sancionaron 2 resoluciones aprobatorias de acuerdos de transporte aéreo, una entre República Dominicana y España y otra con Jamaica. Asimismo, en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y la presencia de los voceros de las diferentes bancadas, la Cámara de Diputados entregó el Club del Legislador a Bienes Nacionales a través de su director Rafael Burgos, quien a su vez lo traspasó al Infotep para la creación de una escuela de turismo. En otro orden, el órgano legislativo concluyó el curso Derechos Humanos y Oportunidades Legislativas con la conferencia Garantías Materiales y Procesales, dictada por Julio José Báez, presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Con todo a tu alcance. Televisor LED Tecnomaster 32 pulgadas HD 9.995. Aire acondicionado Dimensions 12.000 BTU 19.995. Lavadora semiautomática Acros 35 libras 12.995. Ofertas válidas hasta el 30 de abril 2026. La Salama, la super tienda. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. Nos vamos día. Y este día... Ay, no. Día difícil, ¿eh? Y buen día. Día está bueno, tan buen día. Ay, perdón. No te preocupes. Está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. ¿Por qué es importante afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social? ¿Sabías que afiliar a tus trabajadores a la Seguridad Social es una obligación legal y una protección para tu empresa? Al hacerlo, garantizas el respaldo del seguro de riesgos laborales del IDOPRIL con cobertura 100% en atención médica, subsidios y protección económica en caso de accidentes de trabajo, 100% cubierto sin pagar diferencias. La Ley 8701 establece que todo empleador debe inscribir a sus trabajadores en la Seguridad Social. Si ocurre un accidente y el trabajador no está afiliado, el empleador debe asumir los gastos médicos, las indemnizaciones y las consecuencias legales. Afiliar a tu personal a la Seguridad Social es cumplir con la ley. Abrázate a la Seguridad Social y al IDOPRIL. Gana tu trabajador y ganas tú. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo.
Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La Cámara Alta aprobó en primera lectura el proyecto de ley de fomento a la inversión en República Dominicana, entre otras importantes iniciativas. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó en Washington que el Congreso trabaja en la actualización del marco normativo para fortalecer la respuesta del Senado ante el desafío de las drogas sintéticas. Esto al participar en el encuentro de la Red Internacional de Legislación sobre Drogas. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave. Entre ellas, la Comisión de Educación recibió a representantes del Ministerio de Educación, quienes expresaron sus opiniones sobre el proyecto de ley de educación digital y alfabetización tecnológica en el país. Esta semana, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la antorcha de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, a celebrarse el próximo mes de julio. Y el Senado de la República realizó la charla Conmemoración a la Sufragista Dominicana, Legado y Memoria, con el objetivo de reconocer el aporte de las mujeres dominicanas en la conquista del derecho al voto y el fortalecimiento de la democracia en el país. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. ¿Y si te demostraran que la vida es más linda de lo que te imagines? Que en cada paso que das, existen personas que te impulsan hacia adelante. Por cada dedo que apunta un sueño, hay 3 que te recuerdan que también puedes lograrlo. Las cosas simples son las que cuentan, porque todo lo que se hace desde el corazón florece. Que a veces lo que haces viaja más lejos de lo que te imaginas y toca a personas que quizás nunca veas, pero que sienten igual que tú. Que cada sabor guarda un origen y cada origen una historia sembrada con esperanza. Y cuando menos lo esperas, la vida te sorprende. Desde hace 60 años, hemos estado ahí recordándote que siempre existen razones para ver la parte rica de la vida. 60 años, así de rica es la vida. ¿Pero qué es esto? Yo no he hecho nada. Es una estafa, es un montaje. Pero pagar por qué? Yo nunca he hecho esto. Ramírez, me llegó esto. ¿Puedes explicar? Eso es un montaje. La extorsión, el fraude digital y la difusión de imágenes manipuladas son delitos en la República Dominicana. Yo iba a pagar, pero entendí que si pago, no se acaba. Prefiero denunciar. Hazlo. La empresa te respalda. Gracias. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana.
trabajando por una estabilidad que se siente. Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. Tal como habíamos prometido el pasado viernes, iba a estar de nuevo aquí con ustedes, en virtud de la ausencia de la hermana Consuelo de Pradel, quien se encuentra fuera del país cumpliendo compromisos familiares que son obligatorios, especialmente por sus trillizos. Bien, en este fin de semana se produjeron dos hechos que yo quiero abordar con ustedes. Primero, el Papa León XIV presentó su primera encíclica, que no es más que el mensaje que anualmente en determinada época otorga el Papa. Y abordó un tema que nosotros muchas veces aquí lo hemos discutido con doña Consuelo, y ustedes han oído la preocupación de Consuelo como maestra, como comunicadora y como socióloga también, el efecto de la inteligencia artificial. Voy a leer estos fragmentos porque la advertencia del Papa León XIV es digna de reflexión. León dice que está advirtiendo contra el paradigma y el tecnocratismo. La tecnología más potente no es necesariamente la mejor. La inteligencia artificial puede imitar y simular al hombre, pero no posee conciencia moral, empatía, capacidad afectiva, relacional ni espiritual. Por tanto, es necesario abordar la inteligencia artificial con sobriedad y vigilancia, manteniendo la claridad sobre las responsabilidades de todas sus etapas. Una supervisión independiente y la educación de los usuarios. Sobre todo, se necesita un código ético sometido a criterios de justicia social compartida, porque no sirve una inteligencia artificial más moral si esa moral la deciden unos pocos, sin dejar de lado el impacto ambiental de las nuevas tecnologías que requieren grandes cantidades de energía y agua, afectando las emisiones de dióxido de carbono y dañando la creación. Hay mucho en juego. Hacer crecer la técnica eliminando los límites de lo humano significa de hecho hacer retroceder el corazón. No debe ser sustituida ni superada la humanidad. La tecnología puede aliviar su sufrimiento y abrirles nuevas posibilidades, pero no debe negarla en lo que es propio, la capacidad de relación y de amor. Y él concluye con esto. La inteligencia artificial genera nuevas formas de esclavitud, como la de los cuerpos marcados, mutilados, consumidos, de quienes trabajan en la extracción de las tierras necesarias para la tecnología. La Iglesia renueva su firme condena contra toda forma de esclavitud, trata y mercantilización de las personas, y reitera no reaccionar o tolerar esas graves violaciones de la dignidad humana. Significa de hecho hacerse cómplice. Al mismo tiempo, se pide perdón por el retraso con que la Iglesia en el pasado condenó el flagelo de la esclavitud, una faceta inédita del colonialismo que se apropia de los datos y transforma las vidas personales en información explotable, convirtiendo el entorno digital en un espacio de depredación, ha dicho el Papa León XIV. Miren cómo esto de la inteligencia artificial que tanto afecta a la humanidad y que tantas cosas buenas podemos tener de ella. Entonces ese equilibrio es necesario. Hay que agradecer esa reflexión del jefe de la Iglesia Católica y ojalá las otras denominaciones religiosas también asuman su posición frente a este cambio mundial de la tecnología y cómo eso inclusive afecta la propia convicción de creer en Dios y cómo muchos en vez de dedicar tiempo a Dios lo están dedicando a la tecnología. Bien, el otro hecho significativo del fin de semana fue la actividad que hizo la alcaldesa de la capital,
secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, en un acto en Santiago. Miren, esto tiene una connotación que yo voy a señalar ahora. Libre de la pasión, de los afectos, simpatía que yo tengo con Carolina. Carolina Mejía llegó a ese acto acompañado de su familia. La acompañó, espérate, déjame volver hacia atrás para que entonces ya me la ponga con el audio de Carolina. Miren, yo lo voy a dejar con el audio, pero cuando el máster me lo ponga, ustedes se van a fijar que Carolina llega con su esposo detrás. Y ahí estaban sus hijos, especialmente Juan Garrigó Mejía. Explico por qué quise connotar esto. En medio de la gran crisis moral y de la familia que sufre la República Dominicana, Carolina llega a un acto político acompañado de su familia. Y ya ahí estaba don Hipólito Mejía, su padre. Entonces, para mí, ese es un mensaje muy sublime que le está diciendo a la sociedad dominicana: hay que gobernar con la familia y en familia. Y eso para mí es importante. Miren el mensaje ahora de una mujer que está decidida a luchar por un espacio en la candidatura presidencial de su partido. Mírenlo ahí, vamos a ver. Por eso vine hoy aquí a hablarles con convicción y con sinceridad. Yo estoy preparada. Estoy preparada para seguir trabajando por nuestro país, para seguir defendiendo los valores del PRM, preparada para asumir el mayor reto político de mi vida. Por eso, delante de mi gente del Senado, delante de nuestra dirigencia del PRM, les digo con firmeza, con inmenso amor, pero sobre todo con humildad, que voy a ser la candidata del PRM en el 27 y seré presidenta de la República en el 2028. Bueno, mis felicitaciones a Carolina Mejía. La República Dominicana necesita el liderazgo político, y cuando ese liderazgo proviene de una mujer, entonces estamos en una época de desarrollo. Sin lugar a dudas, a lo interno del PRM las cosas no son tan fáciles como se pretende ver. La candidatura de David Collado también es una candidatura que se maneja mucho en otra vertiente, que para mí es la condicionante a los ciudadanos mediante mensajes muy sublimes, incluyendo los intereses que hay dentro de las candidaturas presidenciales, incluyendo la que hay alrededor de David Collado, cosa que él no ha negado, que hay un sector empresarial dominicano que le apoya, o no, una parte de una familia empresarial dominicana que le apoya. Entonces, ojalá salgan bien en el PRM de su problema y comiencen a entender lo que yo he repetido muchísimas veces. Los PRMistas están obligados a contratar un historiador que le explique por qué esas siglas salen del poder. Tienen que comenzar a explicar cómo ganan en el 1962 con Juan Bosch como candidato presidencial, que se juramenta el 27 de febrero de 1963 y 15 días después estaba divorciado de su partido. Cerraron las puertas de los locales del PRD y cuando 7 meses después le dan el golpe de Estado, no tenía base de sustentación. Y del 63 tuvieron que esperar 1978, 15 años después, para que pudieran llegar al poder esa misma sigla de la mano de don Antonio Guzmán Fernández. Ok, que pudo lograr
una unidad con Salvador Jorge Blanco para poder llegar a ganarle a Balaguer, independientemente de las fuerzas externas e internas que se movieron contra ya los 12 años del presidente Balaguer. Y pudieron volver y mantenerse en 1982, cuando en el proceso interno Salvador Jorge Blanco le gana a Jacobo Magluta Azar, que es el candidato de don Antonio, porque era su candidato vicepresidencial. Y ahí José Francisco Peña Gómez juega un papel fundamental, sacrificándose y asume la candidatura síndico de la capital. Esa es la historia. Pero en los 4 años de Salvador fue imposible que las aspiraciones de Jacobo Magluta, y siendo presidente del Senado, y de José Francisco Peña Gómez siendo síndico de la capital, pudieran converger para enfrentar entonces a un Balaguer resucitado. Llegó Balaguer, se produce esa división interna. Fue a lo interno, señores. Se entraron a cajetazo en el hotel que es hoy Dominican Fiesta y que en esa época se llamaba El Conco. ¿Sí? Salieron del poder y una parte de ese gobierno terminó en la cárcel, en la preventiva del ensanche de la fe y en la Victoria. Para que lo sepan y para que lo recuerden. Hubo que esperar del 86 hasta el año 2000 para que pudieran volver al poder de la mano de Hipólito Mejía ante un voto póstumo que se dio en favor de José Francisco Peña Gómez. Que eso hay que entenderlo. En la República Dominicana a veces se vota por el muerto, se llama el voto póstumo. Hipólito Mejía se dividió el PRD al extremo de que su presidente Atuey Can dijo que se votara por cualquiera, hasta por el diablo y no por la reelección de Hipólito, que asume esa candidatura, porque todo el que manejó una nómina en el gobierno de Hipólito Mejía entendía que podía ser presidente de la República. Terminaron fuera del poder, y una parte del gobierno de Hipólito ya en la preventiva del ensanche de la fe. Recuerden eso, Salieron del poder en el año 2004 y 16 años después, en el año 2020, es que celebran una victoria con Luis Abinader. En este proceso se da la reelección de Abinader por la madurez de Hipólito Mejía, que no dividió ese partido, que no llegó al poder en el 2012 porque hubo una división interna entre Hipólito y Miguel Vargas que termina con la división del la creación del PRM y la división del PRD sobre la base de conflictos internos, los mismos que se están produciendo hoy. Señores, de eso hace 12 años, del 12 a hoy, 12 años, y ustedes van para el 28, van a tener 14 años de producirse esos hechos que lo pude llevar al poder en el 12. Pero si siguen como van a salir del poder en el 28, y prepárense. Si salen del poder, tendrán que esperar 20 años para volver a ganar. Y segundo, si salen del poder, prepárense para que vayan a Las Parras, vayan a Najayo a terminar con los huesos ahí, Se lo digo como una reflexión. Aquí hay gente que ya está comprando solares por guerra para hacer pequeños apartamentos, para alquilárselo a los familiares de los funcionarios del gobierno de Luis, que van a terminar en las elgátulas y en los pasillos y en los bancos de los tribunales, como resultado no de una investigación del que venga a gobernar, van a ir sobre la continuidad de las investigaciones que presentó doña Milagro Ortiz Bosch al Ministerio Público. Con eso le concluyo, Es una reflexión histórica sobre por qué los PRMistas deben razonar hoy. A mí no me importa lo que pase en el 28, Yo quisiera, en lo más íntimo de mi corazón, porque no puedo ser hipócrita, que Carolina Mejía sea la presidenta de la República. Ahora, yo salí del PRM convencido
de que eso es una jauría, que ahí no hay partido político, pero ese es el instrumento que tienen. O cederle a la oposición que pudiera estar en cualquier acuerdo que unifique a los verdes y a los morados sobre la base de los mismos criterios que se unifican los PRDistas y los PRMistas para terminar en el poder en el 2020. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos voy a hacer contacto con el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, para hablar con él sobre el drenaje pluvial de Santo Domingo Este y su crecimiento exorbitante en términos de población y de infraestructura privada frente a infraestructura pública, que son las que dan los servicios. Vamos a la pausa y voy a tratar de hacer el esfuerzo con Dio Astacio, que sí me prometió que podíamos hacerle la llamada. Con todo a tu alcance. Televisor LED Tecnomaster 32 pulgadas HD 9.995. Aire acondicionado Dimensions 12.000 BTU 19.995. Lavadora semiautomática Acros 35 libras 12.995. Ofertas válidas hasta el 30 de abril 2026. La Salama, la supertienda. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Y si te demostrara que la vida es más linda de lo que te imaginas? Que en cada paso que das, existen personas que te impulsan hacia adelante. Por cada dedo que apunta un sueño, hay 3 que te recuerdan que también puedes lograrlo. Las cosas simples son las que cuentan, porque todo lo que se hace desde el corazón florece. Que a veces lo que haces viaja más lejos de lo que te imaginas y toca a personas que quizás nunca veas, pero que sienten igual que tú. Que cada sabor guarda un origen y cada origen una historia sembrada con esperanza. Y cuando menos lo esperas, la vida te sorprende. Desde hace 60 años, hemos estado ahí recordándote que siempre existen razones para ver la parte rica de la vida. 60 años, así de rica es la vida.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar para regular los productos comestibles de los niños, niñas y adolescentes en centros educativos públicos y privados. Además, aprobó en primera discusión el proyecto que modifica el capítulo 4 de la Ley sobre Regulación de los Estados de Excepción, contemplados por la Constitución. También los diputados sancionaron 2 resoluciones aprobatorias de acuerdos de transporte aéreo, una entre República Dominicana y España y otra con Jamaica. Asimismo, en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y la presencia de los voceros de las diferentes bancadas, la Cámara de Diputados entregó el Club del Legislador a Bienes Nacionales a través de su director Rafael Burgos, quien a su vez lo traspasó al Infotep para la creación de una escuela de turismo. En otro orden, el órgano legislativo concluyó el curso Derechos Humanos y Oportunidades Legislativas con la conferencia Garantías Materiales y Procesales, dictada por Julio José Báez, presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esto es Dominicana. Ahí es donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarlo, sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey! ¡Buen día! Buen día, Que tenga buen día. nos vamos el día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, tan buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Mire, amigo, le prometí que iba a hacer un esfuerzo de comunicarme con mi hermano y bueno, yo soy un asesor honorífico de Dios. Dios no me paga a mí, pero yo vivo pendiente del Dios. Estamos en la hora de consuelo y aquí te tenemos. ¿Qué visión usted tiene como alcalde de la situación del drenaje pluvial en Santo Domingo Este? Las redes sociales se han hecho eco de una serie de espacios y vías que se han inundado con lo que llovió ayer. Bueno, gracias, Waldi, primero que todo. A mí y a Consuelo. Y a nuestra decana, doña Consuelo, un abrazo para ella. Y gracias por esta oportunidad. Mira, una inundación es una cosa, el desbordamiento es otra y el estancamiento de agua es otra. Cuando usted tiene más agua de la que está preparado para recibir, eso va a provocar una mayor densificación del agua disponible y eso va a acumular milímetros de agua superiores
a lo que el drenaje que tú tienes está en la capacidad de absorber. Porque la gente cree que un drenaje es una cañada. Y por el único lugar que rueda el agua libremente es por un río, por una cañada o por una alcantarilla. El sistema del manejo de drenaje por años fue sobre filtrantes. Y la gente cree que donde haya mucha agua y donde haya la necesidad de que se vaya el agua, haciéndole un hoyito se va a resolver el problema. Es imposible resolver el problema del agua con drenaje que tenga que ver con filtrante. Para que el problema del agua se pueda resolver, se necesita canalizar las aguas. Y si las aguas no se canalizan en grandes masas, es imposible que tú no veas, porque el agua o rueda por arriba o rueda por abajo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando usted ve una ciudad donde cae un acumulado de agua muy alto, antes teníamos los patios por donde se iba el agua. ¿Tú me escuchas, Juan? Sí, te estamos escuchando. Antes tú tenías solares. Cada vez que tú ves, por ejemplo, aquí en Santo Domingo Este, yo tengo el City Center. El City Center son 256,000 metros que antes era tierra pura. Cuando caía el agua ahí, se iba por debajo, pues se drenaba. Ahora no, ahora eso, si tú no haces un sistema adecuado, eso va a la calle. Pero haciendo eso más pequeño, cada vez que tú haces un edificio, tú estás agarrando el agua que se caía en ese solar y ahora va a la calle. Y las calles se han convertido en ríos literales. No aquí, no. Hace una semana en Nueva York vimos una inundación, la calle llena. Donde quiera que hay mucha agua, el agua se acumula, tú la ves. Aquí hay un trabajo de incitación a las personas, de hacerle creer que el mundo se está acabando, y no es así. O sea, aquí hay que hacer un nuevo rediseño del tema pluvial para tener grandes alcantarillas que vayan debajo de la tierra, y que el agua que va por encima de la calle debe ir por debajo de la tierra en una alcantarilla y parar en una cañada o en un río. Eso no se ha hecho, porque eso es una inversión que cuesta cientos de miles de millones de dólares, y eso no se ha hecho. Y para que eso se haga, eso no se va a hacer con tanta sencillez, se necesitan préstamos internacionales y demás. Ahora bien, la responsabilidad del ayuntamiento es que el agua no se quede ahí posada. Esa es la necesidad primaria. Y hay muchos lugares donde el agua cayó y a los 20 minutos ya no había agua, a los 10 minutos ya no había agua, porque no importa cuántos filtrantes usted tenga, si le mete más agua, usted va a tener una inundación momentánea, y la gente tiene que estar lista para eso. A eso se suma la falta de educación, que la basura va a las rejillas, y esa rejilla es como la nariz. Si tú le tapas la nariz, la gente no puede respirar. Si tú tapas la rejilla, el agua no se va y dura más tiempo en irse. Y ese es un elemento cultural que tiene que ver con dos cosas, con educación y con mala intención. Hay gente que está tirando la basura a la calle adrede para que se tapen la rejilla y para que se vea la inundación. Alcalde, en lo que usted hace eso, siga hablando, pero yo le voy a pedir al máster que nos ponga un video que usted subió donde justamente pasa lo que usted nos está diciendo. Puede continuar, que no se preocupe, que los muchachos aquí no lo van a poner el video. Entonces usted hablaba de las rejillas. Esas rejillas son por donde se ve el agua. O sea, usted ha visto cuando en el fregadero de la casa no se va el agua. Usted saca un pequeño colador que hay ahí, lo sacude, lo pone de nuevo y el agua se va de una vez. Eso pasa. Si usted tapa esa rejilla y si no hay alguien responsable de cuidar esa rejilla y esa rejilla queda al frente de su casa, se va a inundar el frente de su casa. Y la pregunta de la gente dice, ¿yo tengo que estar todo el tiempo limpiando eso? La respuesta es sí. Todo el tiempo hay que estar pendiente desde que va a llover si esa rejilla. Yo tengo 3 frente a mi casa y vivo en eso. O la limpio yo, o le digo a los muchachos que la limpien, pero si eso no, y yo he ido y tengo 3 en la calle de mi casa, 3 en línea, y de noche cuando yo vengo que ha caído un aguacero, exacto, me paro, me detengo, destapo la rejilla y el agua se va en 5, 6 y 10 minutos, inmediatamente. Pero eso también pasa, la falta de higiene y la mala intención de muchas personas. Sumado a que tenemos más agua que la que teníamos antes. ¿Por qué? No es porque solo el cambio climático, es porque las zonas que estaban antes
permeabilizada, es decir, que permeaba el agua, hoy están selladas de cemento, porque es otra cosa, el dominicano cree que mientras más cemento mejor. Alcalde, entonces ahí no hay una responsabilidad municipal en cuanto a la planificación, porque estamos aprobando cambio de uso de suelo sin poner las normativas para poder evitar situaciones de desastre como esta. En nuestro caso, lo primero que hay que decirme a mí es para dónde va el agua. Perfecto. Okay. Pero yo tengo cientos y cientos de edificaciones que se hicieron antes de que yo estuviera aquí. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces ahí tenemos el dilema. Ahora mismo, por ejemplo, a City Center yo le exigí que tiene que canalizarme el agua y hacerme un sidrat, es decir, un lugar donde el agua se almacene. El agua lluvia es importante por un tema humano, porque va a llegar el momento donde no sabemos cómo están los ríos. A veces el río se pone que no se puede prender un motor. Y si tenemos agua lluvia que se puede usar para lavar los contenedores, para las plantas, para los carros, eso es un recurso natural que es reusable. Entonces es penoso que caiga tanta agua lluvia y la perdamos. Nosotros deberíamos recuperar esa agua. Bueno, en el caso de Santo Domingo Este, usted tiene hacia el lado oeste la Río Osama y hacia el sur el Mar Caribe, de lo que se supone que no debe haber inundaciones si se maneja bien. Bueno, lo que pasa es que la ciudad en sus inicios no fue planificada como la zona colonial de Santo Domingo, porque nuestra ciudad se planificó a la orilla del río Osama, ahí próxima a Pajarito Villa Duarte. Pero la otra parte que se hizo en Sancho Sama, un poquito Alma Rosa, un poquito Villa Duarte, fue a la única que se le puso de origen alcantarillado pluvial. El resto hemos tenido haciendo a retazo, poco a poco. Pero ya aquí hay recursos en este país suficientes que pudiéramos hacer un sistema de drenaje mucho más profundo y más serio para evitar ese nivel de inundaciones en la calle. Pero no es algo sencillo. Eso no es un descuido de este gobierno, ni del pasado, ni del otro. Eso es una acumulación, un pasivo que tiene que ver con la falta de presupuesto que se le asignan a las ciudades. Porque eso es un problema de la ciudad. Pero la ciudad no cuenta con presupuesto ni mínimamente para enfrentar eso. Bueno, alcalde, hay otro grupo técnico que señala que a partir de la ley del 2007, el drenaje pasa a ser una competencia compartida con el gobierno central, que no está dentro de las exclusivas que señaló el artículo 19 de esta ley para las municipalidades. Sí, pero como todo, aquí el problema de la municipalidad es que la gente no lo entiende y por lo tanto no reclama, no entiende que municipalidad es libertad, municipalidad es transparencia, que la municipalidad, defender la municipalidad es defenderme yo. La gente le gusta que sea el Estado central que los defienda. Tiene más confianza en el gobierno central que en el gobierno municipal. Y eso es una barrera que hay que romper, porque hay un desfase ahí. Entonces hay muchas leyes que dicen todo lo que hay que darle al municipio, pero no se lo dan. Y cuando algunos alcaldes lo reclamamos, mucha gente nos critica y cree que eso está mal, sin saber que estamos trabajando para ellos. Alcalde, yo le agradezco inmensamente que haya recibido nuestra llamada. En nombre de doña Consuelo y el mío, muchísimas gracias. Esperamos que este mensaje haya llegado a sus conciudadanos y entiendan que ese video que usted presentó no se trata de una película, sino de una vivencia que la podemos compartir todos los que vivimos en Santo Domingo Este. Pueden ir a verla, está ahí está ahí en Maquiteria, y pueden verlo con toda franqueza y preguntarle, porque oye, una cosa buena es que los vecinos están felices, porque antes esa basura duraba ahí, esa agua duraba ahí 5 y 6 días, y ellos no podían salir a la calle, ya ellos salen inmediatamente, en 20 minutos después, para ellos, aunque eso parezca un desastre, tú ves toda esa agua ahí, ellos saben la diferencia. Bueno, ellos saben la gran diferencia. Fuerte abrazo, hermano. Muchas gracias a Dios, y recuerda que tiene un compromiso con el residencial San Isidro Lavador, donde yo resido, para que nos haga una visita un fin de semana después de semana del Día de las Madres.
Es un compromiso público. Así será. Bueno, Así será. Un abrazo. Pero le hago un llamado a toda la población. Sí. Siga. Gracias a ustedes. Bueno. Sí, usted decía que hago un llamado a la población a limpiar sus rejillas, a estar pendientes de eso, entender que se parte de la responsabilidad colectiva. Bueno, si no queremos inundaciones, tenemos que hacer nuestra parte. Aquí en el país todos tenemos que asumir una responsabilidad social. Y esa es parte eso de es así, ello. hermano. Bueno, gracias a Dios. Eso es así. Bueno, gracias. Un privilegio haber tenido al alcalde Dio Astacio. Santo Domingo Este es la ciudad, el municipio con mayor población del país. Y si bien la capital es la que más mencionamos, porque es el centro, tal como dice la Constitución nuestra, es el centro político y económico del país. Lo de económico ya no se sabe si es este o no, pero de todas formas hay que hacer un gran esfuerzo. Si no hay participación de los ciudadanos, no podremos tener un mejor país. Cada vez que vemos que alguien está reclamando, la pregunta debe ser, que yo no tengo agua, ni tengo luz, ni tengo tal servicio público. Sí, pero ¿y cuando usted se mudó ahí, quién lo mudó? ¿Usted fue y lo ocupó? ¿O eso es parte de un proyecto urbano que hizo la ciudad? Que se hizo, no es que digo que lo construya la ciudad su vivienda, sino que usted se mudó ahí después que la ciudad colocó las infraestructuras urbanas. En las grandes ciudades dominicanas, incluyendo nuestros campos, hemos crecido así, como chivos sin ley. Y cuando se crece así, crecemos dentro del desorden, y el desorden nos da régimen de consecuencias. Y el régimen de consecuencias lo estamos pagando cada vez que nos afectamos por este gran cambio climático que estamos viviendo y que lo tenemos que entender. Cada vez que llueve, antes era solamente la capital, ya es el país prácticamente completo. Y es completo porque no aplicamos una ley del año 2020 que obligó a limitar el uso del plástico. Mientras tengamos el plástico lanzado en las calles, en los contenedores, terminan en las rejillas, entaponan el pozo filtrante, impide que el drenaje pluvial vaya hacia el subsuelo para de ahí terminar en las tuberías que lo lleva o al Mar Caribe o al río Sama o al río Isabela o al río de su pueblo o a la planta de tratamiento. De todas formas, es una responsabilidad del Estado Dominicano. Y el alcalde Astacio no lo quiso decir, pero yo lo voy a decir. Los ayuntamientos que deben de tener parte de esta responsabilidad solamente están recibiendo el 22% de lo que deben de recibir cuando se promulgó una ley que le otorga sus competencias. Usted no le puede pedir a sus hijos que hagan determinadas actividades si usted no le provee los recursos para que lo haga. Eso mismo pasa en una ciudad. Si el gobierno de la ciudad, en un país altamente centralizado, donde papá gobierno central lo recauda todo, y usted no le pasa a ese gobierno local, va a tener un caos. Igual como si en la casa papá y mamá, que son los que producen dinero, no le transfieren el dinero para que el muchacho vaya con lo de la merienda al colegio, sin duda que el muchacho va a tener problemas en el colegio. Y eso no es más que lo que pasa en las grandes ciudades. Nueva York se inundó, Nueva York se inundó por el cambio climático, donde hay zonas que sí usted va a encontrar plástico, pero aún en esa zona hay el cuidado. Yo siempre comento la anécdota de un amigo que se fue a Puerto Rico y cuando fui, allí me estaba controlando de que me desmonté del ferry y me monté en su vehículo. Cuando llegué a su casa había que clasificar. Pero cuando él viene de vacaciones aquí, se sienta en una esquina y tira un viaje de botella plástica, vasofón del romo que brinda, la botella de la cerveza la pone en la esquina, en el contén, se rompe el vidrio, camina. Para él eso es un gusto aquí, porque aquí nadie le va a poner una multa por eso, pero en Puerto Rico sí se la ponen. Reflexión, necesitamos régimen de consecuencias, se necesitan recursos porque las ciudades están creciendo y no nos estamos fijando que necesitan infraestructura urbana. Será entonces hasta el lunes, no, hasta mañana. Yo estoy pensando que hoy es viernes. Mañana aquí con César Cabrera
en la hora de consuelo. Hasta mañana, si Dios quiere.